Pero aquí más o menos, hermanos, yo sé que lo último que estábamos diciendo la última vez, si no me equivoco, habíamos hablado acerca de el carcelero que se convirtió, y vimos en el versículo 30, 31, ¿verdad? Cuando ellos le contestaron a su pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? O sea, ahí vemos el arrepentimiento inmediatamente. Personas que no creen en el arrepentimiento, que solamente creen en la fe, pero es que yo no sé cómo divorciar la fe del arrepentimiento. Van juntos, o sea, son inseparables. Es como decirme que voltee la cara hacia allá sin voltear la parte de atrás de la cabeza. Es imposible. Está conectado, correcto. Y la fe y el arrepentimiento van juntos, porque la fe es tornarse hacia Dios mediante Jesucristo. Entonces, si yo me torno hacia Dios, ¿qué estoy haciendo? Dándole la espalda ¿a qué? Al mundo, al pecado, a la vieja vida. Es imposible creer en Cristo sin arrepentirme, a menos que alguien tenga una lógica que yo no conozca y me pueda explicar cómo es que uno se convierte sin arrepentirse, cómo es que uno cree sin arrepentirse. Porque aún hermanos, si fuéramos a reducirlo a esto, antes de la persona creer en Cristo, acuérdense, la palabra clave aquí es fe. Antes de creer, ¿qué es lo opuesto de un creyente? ¿Qué es lo opuesto? Un incrédulo. Un incrédulo. Y para creer, ¿qué se tiene que dejar de ser? Hay que dejar de ser incrédulo. Entonces, ¿no es eso arrepentimiento? Aunque sea en esto, aunque lo reduzcamos a esto, hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse de la incredulidad. O sea que es imposible ser un creyente, tener fe, sin dejar de ser incrédulo. No se puede hacer las dos cosas a la vez. Eso es irracional, es contradictorio. O soy creyente o soy incrédulo. No puedo permanecer incrédulo y creyente a la vez. O soy nacido de nuevo o todavía estoy muerto. No se puede estar nacido de nuevo y muerto a la misma vez. O he sido transformado o todavía estoy en mi vieja vida. Ve, hermano, que es imposible. Tal vez las personas se confundan en el crecimiento, que están creciendo y como cometen ciertos delitos, ciertos pecados, pues entonces ellos dicen, pues no soy creyente. Porque un creyente no puede pecar, de acuerdo a él. Bueno, ellos si lo están llevando a ese extremo de que no pueden pecar, porque por ejemplo no debe pecar. No debe pecar, porque en Primera de Juan, cuando dice que el que ha nacido de nuevo no puede pecar, ¿verdad? No practica el pecado. Pero cuando dice que no puede pecar, no está diciendo que no falla, no está diciendo que nunca falla. Lo que está diciendo, esa palabra de puede, no puede pecar, viene de una palabra griega que significa que no tiene. Vamos a ponerle aquí, no puede. No tiene el poder. No tiene el deseo. O sea, el creyente no tiene esa inclinación a pecar y disfrutar
pecar todo el tiempo. Es lo que está diciendo Juan. Él no está diciendo que no fallamos, porque sabe que más adelante él dice, si pecaremos, abogado tenemos. ¿Ok? Lo que está diciendo es que el creyente no vive en una vida de pecado habitual. Ahí es donde dice, no practica el pecado. No practica el pecado. O sea, no vive en pecado habitual. Falla, peca, sí, coincidentalmente. No está buscando el pecado tampoco. No. O sea, no está buscando el camino de los malos. Ajá. No va atrás el camino de los malos. El creyente no va atrás el camino de los malos. Y hay creyentes, hermanos, que puede que caigan en la tentación. Hay creyentes que puede que caigan al suelo y den, pero duro en el suelo. Y se les haga difícil levantarse, pero eventualmente se van a levantar. Porque Cristo no los va a dejar tirados en el suelo. Cristo los va a levantar. Salmo, creo que es Salmo 37. Vamos a ver. No me recuerdo bien. Mi memoria no está muy clara como estaba antes. Hay que echarle grasa. Ni con grasa se mejora mi memoria. Mire cómo dice el Salmo 37, versículo 24 y el 28. El 24 dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Que ahora, acuérdese que aquí no está hablando de cualquier hombre. Este salmo, si usted lee más atrás, el versículo 20, los impíos perecerán. Ok, pues entonces el hombre que cae y Jehová lo sostiene de la mano, ¿quién es? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Okay. El 28 dice, porque Jehová ama la rectitud y no desamparara, pero no desampara a sus santos. ¿Qué está diciendo eso ahí? Acabo de decir en el 24 que si el hombre cayere, no permanecerá postrado porque Dios lo lleva de la mano, ¿verdad? El 28 dice que no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Para siempre. Mas la descendencia de los impíos será destruida. O sea que el creyente, hermano, puede que caiga, puede que dé duro en el piso, pero no se va a quedar caído. Es como Sí. cuando si cae, no quiere decir que Satanás se lo arrebató de las manos. No, jamás, jamás. Porque el Señor dice que nadie me las arrebatará de las manos. Exacto. Cayó por su propio deseo carnal. Que todavía Sí, viven en hay tres cosas por las que el creyente pudiera pecar. Y es la tentación. La tentación. Es el número uno. Número dos. El orden numérico no es el orden de importancia. Yo lo estoy poniendo así. El mundo y la carne. Su concupiscencia. Tentación, mundo y carne. Son las tres cosas por las cuales el creyente puede pecar. ¿Okay? ¿Quién no es tentado, hermano? Somos tentados. El mundo, hermanos, no nos trata de llamar muchas veces. Y la carne, hermanos, lo más traicionero que nosotros tenemos, nuestra carne. Que siempre la llevamos encima. Siempre la llevamos encima. ¿Qué decía Pablo en el capítulo 7 de Romanos?
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿verdad? Volviendo a lo que estábamos mencionando anteriormente, es imposible creer en Cristo sin arrepentirse, ¿verdad? Es la moneda, la misma moneda con dos caras. No se puede mirar un lado y pretender que el otro lado de la moneda no existe. Tiene dos lados, aunque no nos guste, pero así es. Y entonces lo que vemos aquí en el carcelero es que se arrepiente. Por eso fue que preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Verdad? Eso es arrepentimiento. ¿Qué hicieron los judíos en Pentecostés cuando Pedro les predicó? ¿Qué debemos de hacer? Eso es arrepentimiento. Cuando Jesucristo confrontó a Pablo de camino a Damasco, ¿qué preguntó Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es arrepentimiento, hermanos. La pregunta que debe de hacer un pecador arrepentido es esa. ¿Qué debo hacer? ¿Verdad? ¿Qué debo hacer? Esa es la pregunta de un pecador arrepentido. Ahora, si leemos los versículos 33 y 34, estamos en Hechos 16. Aquí hablando del carcelero dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, o sea, a Pablo y a Silas, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué es eso, hermano? ¿Señal de qué? De arrepentimiento. De arrepentimiento. Quizás él se sentía hasta mal, porque él participó en el castigo de Pablo y Silas. Él era el que tenía que asegurarse que estuvieran ahí encadenados, que no pudieran salir, ¿verdad? Y ahora los está cuidando. Eso es señal de arrepentimiento, de conversión. Y dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Verdad? Los llevó a su mesa. ¿Qué quiere decir que los llevó a su mesa? Les sirvió, los atendió, les dio hospedaje. Ahora, lo que pasa es que mucha gente confunde esos versos que, aunque no hablan de arrepentimiento, pero se ve que la persona se arrepiente, se confunden con el mensaje de Juan el Bautista, que dice arrepentido y convertido. sí. Entonces, pues, ellos se confunden ahí porque como no se está hablando de arrepentimiento y conviértase, simplemente él creyó lo que dijo Pablo y él se arrepintió, pero aunque no lo dice, pero ahí él creyó en el Señor Jesucristo. Sí. Es que la Biblia muchas veces no tiene que decirlo todo, está inferido muchas veces. Eso es lo que se le conoce cuando la Biblia dice algo por inferencia. No lo dice explícitamente, ya está implícito. Se puede inferir, ¿verdad? Por el contexto, por las claves que nos está dando, los datos que nos está dando. Quiero saludar aquí a Carlitos Jafet, Waldimir Ayala. Nuestro hermano Edgar Escobar nos está viendo también. Dios le bendiga, hermano Edgar. Fue un placer encontrarme con él allá en Connecticut el domingo. Se veía cansadito, es que ese viajecito lo tuvo que haber agotado, ¿verdad? Pero que descanse mi hermano Edgar. Sí, eso es verdad, hermano, es que está inferido. Bien, en los versículos 35 al 36, porque quiero pasar al capítulo 17, así que voy a ir avanzando. Versículo 35 dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres.
Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Hermanos, podemos, nuevamente, aquí no dice que Pablo y Silas volvieron a la cárcel, pero se puede inferir que ellos voluntariamente volvieron a la cárcel. Está viendo que la Biblia muchas veces no tiene que explícitamente decir algo. Parece que ellos volvieron a la cárcel y lógicamente tendría que ser para proteger la vida del carcelero. Porque al ellos no estar en la cárcel, ¿qué le hubiera pasado al carcelero? Lo hubieran matado, ¿verdad? Ese era el pago, el castigo por la negligencia, por dejar escapar los prisioneros. Y entonces estamos viendo que al parecer ellos habían regresado, ¿verdad? Y yo deduciría eso, que sería para proteger la vida del carcelero. Pero entonces, dice aquí, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Noten, hermanos, que ahí los alguaciles, ¿verdad?, los que estaban a cargo, pues enviaron a decir que soltaran a Pablo y a Silas. Pero mira lo que Pablo dice aquí, hay un detalle aquí, él dice que nos azotaron públicamente sin sentencia judicial. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Sin sentencia judicial. ¿Qué pasó ahí? Los azotaron sin tener culpa ninguna. No hayan sido convictos Sí. por un juez o por una autoridad. No habían testigos. No se hizo juicio, los culparon así y así, sin hacer un juicio, sin haber hecho algo, algún juicio que los declarara como convictos, como culpables, los castigaron públicamente. O sea, estamos viendo, ellos fueron castigados públicamente. Delante del público, para el público ellos eran criminales. Ellos habían violado las costumbres, la ley. Acuérdense que la acusación que le hicieron a ellos es que estos judíos están imponiendo costumbres a nosotros romanos. Había había unas leyes en esos tiempos que eran antisemíticas. Y ellos se agarraron de eso, de que eran judíos imponiéndole costumbres judías a ellos. Y era mentira. ¿Qué habían hecho ellos? ¿Cuál fue el crimen de ellos? Predicar, y que libertaron a la pitonisa. Le sacaron aquel espíritu de adivinación. En los versículos 20 al 21 es que vemos la acusación que ellos le hacen. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. O sea, ahí viene la calumnia. Alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Verdad? Esa era la acusación. Pablo era romano, ¿verdad? Pablo era ciudadano romano, correcto. Y ellos violaron la ley ahí en ese momento. Ellos violaron la ley por ser romano él también. sí, y no sabemos si Pablo tuvo la oportunidad de decirle a ellos que era ciudadano romano. Lo más seguro no le dieron la oportunidad, porque ahora ellos se enteran más adelante que él es un ciudadano romano, ¿verdad? Ahora, fíjense que Pablo ahora está protestando. Yo quiero que analicemos esto un poquito. Pablo está protestando por reclamar un derecho suyo meramente. ¿Qué usted cree, hermano? Vamos a más o menos especular un poquito, a ver
cuál hubiera sido la razón por la que porque él hubiera quizás salido y dicho, pues está bien, nos dejaron libres, estamos libres. Pero no, él decidió protestar y exigir, no, que vengan ellos personalmente, mire cómo dice, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Ahora Pablo quería que ellos vinieran a sacarlos. O sea, ¿qué pasó? ¿Que se le subió a Pablo a la cabeza o algo? ¿O se volvió medio arrogante Pablo? Ahora él se creía más importante que nadie o algo así. ¿Qué ustedes creen? Yo estoy tirando esos sarcasmos así, ¿verdad? Pero ¿qué usted cree que fue lo que quiso hacer Pablo con eso? Nunca, porque como lo habían azotado sin causa ninguna y ahora están presos, pues que mira, que los mismos que los azotaron, que nos vengan a sacar de aquí, que vengan ellos mismos y nos den la cara. O sea que en cierta manera Pablo está exponiendo la corrupción de ellos. Exacto. ¿Verdad? ¿Verdad? Pablo está exponiendo El abuso que tenían con ellos. el abuso y la corrupción, porque eso es corrupción, hermanos. Sí. Echar a una persona en la cárcel sin un juicio injustamente, eso es corrupción. ¿Okay? Pablo está exponiendo el abuso y la corrupción. ¿Okay? Pero Pablo se iba a ir de esa ciudad. ¿Qué le iba a beneficiar a él eso? ¿Qué beneficio le iba a sacar él a eso si él se iba a ir de esa ciudad? Ninguno. Entonces, ¿a quién iba a beneficiar? Vamos a pensar un poquito más profundo. ¿A quién iba a beneficiar esto que estaba haciendo Pablo? Iba a beneficiar al Evangelio. En cierto sentido, ¿verdad? Y cuando decimos que beneficiaría al Evangelio, ¿de qué acusaron estas personas a Pablo y Silas? ¿De que ellos eran qué? No es escandaloso. Sí, judíos que estaban escandalizando, que estaban alborotando la ciudad, imponiendo costumbres judías, ¿verdad? Ahora, ¿eran ellos judíos de religión? Ellos no eran judíos. Entonces, ahora hay una iglesia ahí que está empezando, pero al parecer fue fundada, según las acusaciones, fundada por judíos. Y si le dieron problemas a ellos, porque supuestamente estaban imponiendo costumbres que no eran lícitos para los romanos, ¿qué iban a hacerle a la iglesia? A esa pequeña iglesia que estaba comenzando. La iban a perseguir severamente. Entonces, ¿usted no cree que Pablo lo que está haciendo es como tratando de beneficiar la iglesia? Que no le fueran a hostigar ahora a aquellos poquitos de convertidos que habían allí. Es posible, ¿verdad? Es posible. Que les fuera bien a ellos. Sí, digo, siempre, la persecución siempre va a estar. Pero por lo menos ahora estamos quitando el factor corrupción. Pablo está dejando saber a los ciudadanos, esto fue un acto injusto. Esto fue bajo corrupción, fue abuso y fue una injusticia. Y si ustedes, la iglesia que está formada aquí ahora, esto soy yo aquí hablando, ¿verdad? Que está siguiendo nuestros pasos, nuestras enseñanzas, y si nosotros no hicimos nada malo, y ellos están haciendo lo mismo que nosotros, nada malo, y ustedes los persiguen, ustedes les hacen daño, es bajo abuso, corrupción e injusticia. Porque a pesar de que hay persecución, pero hay ciertos derechos bajo las leyes, hermanos. Hay ciertos derechos. Hay ciertos derechos que se pueden luchar, se pueden reclamar ante la ley. Aquí en el hospital donde yo trabajo, pues,
eliminaron, cuando usted envía un correo electrónico, al final usted puede poner un mensaje de algo que a usted le gusta, de algún escritor o algo así, y parece que alguien puso un mensaje bíblico. Y entonces le dijeron que no puede poner eso porque es ofensivo. Pero entonces alguien envió un correo electrónico con un comentario, una cita que hizo la vicepresidenta Kamala Harris, y alguien se quejó y dijo: yo encuentro eso ofensivo. Aunque ella no dijo nada malo, pero es política. Y entonces, si una cosa es mala, la otra también es mala. Entonces ahora en el hospital se eliminó, o sea que se eliminó el comentario del cristiano que puso un versículo bíblico porque es ofensivo, cuando en realidad no lo es. Sencillamente porque menciona a Dios es ofensivo. Pero hay unos derechos que entonces alguien reclamó y dijo: bueno, pues esto es una cita de una persona política y eso ofende mi postura, mi perspectiva política. Así que eso no debe de estar ahí. O sea que, si sabemos, hermanos, podemos utilizar la justicia a nuestro favor, ¿verdad? Creo que eso es lo que Pablo posiblemente estuviera haciendo, tratando de usar la justicia a favor de la iglesia, para beneficio de la iglesia, ¿verdad? Puede que hayan otras razones, pero esa es una de las que me vienen a la mente, ¿verdad? Dejar claro que lo que se les hizo a ellos fue una discriminación y que no se discriminara contra la iglesia injustamente, asumiendo que la iglesia fue fundada bajo actos ilícitos. ¿Sí? O sea que acuérdense que Pablo estaba dispuesto a sufrir hasta la muerte por el evangelio. O sea que él no hizo eso para engrandecerse o para hacer algo: me ofendieron, me humillaron y yo me las voy a cobrar ahora. No, Pablo está luchando por los derechos de la iglesia. Es una de las razones que podemos deducir de esto, ¿verdad? A nuestra hermana Nilda, Dios le bendiga, hermana Nilda, está por ahí también. Creo que estaban mudándose estos días y están adoloridas del cuerpo, hermana Nilda y hermana Unices. Bien, otra cosa, hermanos, cuando dice sin sentencia, fíjense que esto me recuerda, aunque no es exactamente lo mismo, pero me recuerda el hacer juicios según las apariencias, porque ¿qué era lo que aparentaba cuando acusaron a Pablo y a Silas? Ellos parecían judíos. Y lo único que tuvieron que decir fue estos judíos. ¿Y qué hicieron los magistrados inmediatamente? Sin pensarlo, sin dialogar, sin cuestionar, sin hacer un juicio, un tribunal, meramente porque los acusaron de judíos, hay que azotarlos. Están trayendo las costumbres judías aquí. ¿Ok? Eso es juzgar según las apariencias. Los fariseos juzgaban según las apariencias. Pasaban sus juicios ¿en qué? En lo superficial. En el vestido, en las tradiciones de los hombres. Y cosas que no tenían nada que ver. Como cuando le preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Según la tradición de los ancianos. Eso es hacer juicios según las apariencias. Mire lo que Jesús dice en Juan 7. (7:24). Dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Cómo se juzga con justo juicio, hermano?
Si no es por las apariencias, es cómo. ¿De dónde nosotros podemos obtener la mejor regla de justicia? De la Biblia. Juzgar con justo juicio. Eso es lo que está diciendo Jesús. Juzgar con justo juicio. Juan 7:24. ¿Verdad? Un ejemplo que pudiéramos dar de esto es, bueno, nosotros tenemos aquí un horario de culto, de servicios, y el hermano, pues, me voy a poner yo de ejemplo. Yo no puedo venir los martes. Y alguien dice, el pastor no viene los martes a la iglesia. Eso está mal, pero usted se ha puesto a investigar por qué no vengo los martes a la iglesia. Porque estoy trabajando. Estoy chequeando la sangre suya en el hospital. Asegurarme que usted esté saludable. O sea, eso es juzgar según las apariencias. Usted tiene que investigar qué está pasando. El mensaje que predicó el hermano Kevin el domingo, eso mismo fue lo que él dijo. Usted se ha preguntado por qué el hermano está así o de esta manera o no está vistiendo de esta manera. No se ha puesto a investigar primero por qué. Porque es que, hermanos, tendemos a juzgar por las apariencias o tendemos a juzgar por nuestros propios estándares. Y eso es un problema, hermano, porque el hecho de que yo tenga una serie de estándares buenos, no son malos, pero no son doctrina, son tradición mía personal, no quiere decir que yo puedo juzgarle a usted por esos estándares. Ya estaría juzgando según las apariencias. Hay que juzgar con juicio justo. El estándar del hermano Daniel no es el mismo estándar mío en ciertas cosas. Vamos a poner la crianza de los niños. El hermano Daniel crió a sus hijos en una manera y yo crío los míos en otra. Entonces el hermano Daniel no me puede decir a mí que yo estoy criando a mis hijos mal porque no lo estoy haciendo como él lo hizo. Yo no le puedo decir al hermano Daniel, usted los crió mal porque no los crió como yo los estoy criando. ¿Verdad? Hacer un juicio basado en mi propio estándar. Eso es juzgar según las apariencias. Sin embargo, los suyos han salido buenos y los míos también. Exacto. Porque es que cada familia tiene sus tradiciones. ¿Entiendes, hermano? Pero nuestra regla de fe no son las tradiciones. Nuestra regla de fe es la palabra de Dios. Por ella es que juzgamos. ¿Cómo vamos a llamar al pecador a arrepentirse si no juzgamos? Eso es justo juicio. O el ladrón, ¿usted le va a decir que lo está haciendo bien? No, usted le dice que lo está haciendo mal, que está robando, que eso es malo, que eso es pecado, que se arrepienta. Eso es justo juicio. ¿Verdad? Entonces, hermanos, que de otra manera entonces seríamos como los fariseos. Estaríamos basando nuestro juicio en cosas que no tienen sustento bíblico. ¿Verdad? Seríamos igual que ellos en que ellos les encantaba ser vistos, ¿verdad? Ejerciendo sus tradiciones. Ellos oraban, ellos ayunaban, hacían caridad, pero ellos lo hacían todo, hermanos, para ser vistos. Entonces el que los veía decía, esos son unos santos. ¡Wow! ¡Qué hombres más justos! Pero ¿qué le dice Jesús? ¿Cómo le llamó él a ellos? Hipócritas. ¿Qué más? Sepulcros. ¿Por qué? Porque la apariencia era de justicia y santidad, pero ¿qué había por dentro? Tinieblas. Muerte, tinieblas. ¿Generación de qué le dice él a ellos? Víboras, porque hablaban muy bonito, pero ¿qué sale por la boca de la víbora? Veneno. O sea, Jesús señalaba lo que otros no podían ver porque se fijaban en lo superficial.
no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué dice Jesús entonces en Mateo capítulo 7? Por sus frutos los conoceréis. Está bien, vamos a ver la apariencia, pero vamos a fijarnos en algo más profundo. Vamos a ver los frutos. ¿Qué frutos están dando? ¿Cuáles son los frutos? Y luego vamos a hacer el justo juicio. ¿Verdad? Amén. O sea que aquí vemos un caso político, pero vamos a traerlo a la vida personal nuestra. ¿Qué sucede cuando no hacemos un justo juicio? Podemos juzgar mal, ¿verdad? Fíjense que el corazón sincero no es uno que busca, porque los fariseos lo que querían era llamar la atención. A ellos les encantaba, Jesús lo dice, les gustan las primeras sillas y les gustan los mejores lugares y los lugares de prestigio. Les gusta ser vistos, ¿verdad? Cuando daban... Con largas ropas. Y sus filasterías. Y que santo, mira. Sí, y cuando ofrendaban, ¿qué hacían? Hacían tocar Trompeta. Hacían tocar trompeta. Hermanos, llamando la atención. Ahora, el corazón sincero, hermanos, no tiene necesidad de hacer actos, no sé si esta expresión es correcta, actos flamboyantes. Yo sé que en inglés decir flamboyant significa que busca la atención, así, ¿verdad, Liz? Flamboyant, alguien que le gusta como buscar la atención y lucirse. Exuberante. Exuberante, ¿verdad? No sé si en español esa sería la traducción. Flamboyant. Exuberante. 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 Ok, una persona exuberante. Sí, porque flamboyant es el árbol acá en Puerto Rico, ¿verdad? Ok. También llama la atención. Precioso. Sí, porque es rojo. Las flores son rojas. Amarillo, anaranjado. Anaranjado, ¿verdad? O sea que el corazón sincero, ¿verdad? Que verdaderamente ama a Dios, hermanos, hace las cosas en secreto. Si cuando usted ora, usted no tiene que anunciar que usted oró. Si ayunó, no lo tiene que anunciar. Si dio caridad, no hay que anunciarlo. Si hizo aquello, no hay que anunciarlo. Ni cuánto dio, ni cuánto... Nada de eso, no tiene que estar anunciando nada, no tiene que decir cuánto dio, a quién se lo dio, por qué, cuándo, dónde, o si hizo tal obra. No hay que anunciarla, hermanos. La atención no es para nosotros. La manera de usted y yo exaltar a Cristo es reduciéndonos nosotros. Se exalta a Cristo, hermanos, cuando nosotros dejamos de exaltarnos a nosotros mismos. Y es importante, hermanos, que nosotros pues apliquemos eso en todo, en el trabajo, en la calle, en la tienda, en el supermercado, en el hogar, en la iglesia, donde quiera que estemos, hermanos. Debemos de evitar el exuberismo. Así es, Liz. Gracias, qué bueno que tenemos maestros aquí. Evitar el exuberismo. Pavo real. ¿Bien? Yo no necesito, la única vez que yo quizás llamo la atención y no tengo alternativa es cuando me paro detrás de ese púlpito. Pero ¿qué remedio tengo? Tengo que estar en el púlpito. Y no es que estoy llamando la atención, es que estoy haciendo mi función como pastor. ¿Verdad? O sea que, pero hermanos, todo lo que yo trato de hacer, cuando usted me ve aquí en la iglesia, yo no quiero ser el centro de atención. Yo no quiero distraerle a usted, yo no quiero que usted se fije en mí, a menos que usted quiera copiar una conducta que se considere bíblica. Eso sí. Pero yo no quiero ser el centro de atención. Yo no quiero que usted, hermano, se fije que si yo traje un gabán así, yo sé que el domingo pasado alguien me dijo que le gustó el color de mi gabán, pero no es eso a lo que me refiero, usándolo de ejemplo, ¿verdad? Que no se fije que si viene con un gabán bonito o lo que sea,
Lo vio, pero ¿sabe qué? Usted tiene que adorar. Usted tiene que adorar al Señor, no a mí. El Brooks Brothers. ¿El qué? El Brooks Brothers ¿Qué es eso? es una marca de gabán que es bien cara. Oh, Súper pues cara. yo no tengo eso. Y hay pastores que son así, que es la única marca que usan. Mm. Un gabán sale entre 500 a 700, 1200, Wow. dependiendo de la tela, el corte Yeah. y todas esas cosas, pero hay pastores que Que la es usan. lo único que usan. Brooks, Yeah. Brooks Brothers. Brooks Brothers. Ok. Ya. Pero hermanos, lo menos que yo quiero es llamar la atención. ¿Verdad? Por eso usted me ve a mí, hermanos, que yo cuando es hora de cantar es a cantar. Cuando hay que leer la palabra de Dios, pues se lee la palabra de Dios. Cuando hay que orar, pues se ora. Yo participo con todos ustedes en lo mismo. No hago nada, hermanos, que vaya a distraerle a usted o interrumpir lo que se está haciendo. Versículos 38 al 40 dicen: y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ahí me quiero enfocar solamente en esa parte, que Pablo y Silas fueron a casa de los hermanos y los consolaron y se fueron. Vamos a 1 Corintios 14:3. Ahí dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y ¿cuál es la última palabra que dice ahí? Consolación. Entonces, el acto de profetizar, que envuelve la consolación, que es hablarle la palabra de Dios a las personas para consolarlos. En este caso yo diría que la consolación era el de darle ánimos, ¿verdad? El de animarlos, enseñándolos, predicándoles, edificándolos, exhortándolos. Acuérdense que ellos acabaron de ver lo que hicieron con Pablo y Silas. Una iglesia, hermanos, que está empezando, una iglesia joven, ven lo que sucede con los cristianos y qué van a hacer. ¿Usted cree que van a salir? Eso le va a dar el ánimo de salir al público a llevar el evangelio. No, los va a hacer esconderse, ¿verdad? O sea que aquí lo que estamos viendo es que ellos los están afirmando. Los están afirmando en la gracia de Dios, incitándolos a la perseverancia. O sea, que eso es lo que ellos están haciendo, hermano. No es que ellos están allá llorando en una esquina y ellos están echándole los brazos encima, consolándolos. Es afirmándolos en la fe, animándolos para que ellos puedan seguir hacia adelante. Como decimos por acá nosotros, para adelante, que yo sé que tú puedes. Sí, sí. Ya. Preguntas hasta ahí, hermano. ¿No? Pues vamos al capítulo 17, porque todavía Pablo está en su segundo viaje misionero, en el capítulo 17.
Hechos 17. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Bendiga a nuestro hermano Kevin, que está conectado por ahí también. El hermanito que predicó el domingo. Ese es Kevin. Observen, hermanos, que ¿a dónde fueron? Pasaron por 2 ciudades, llegaron a Tesalónica. ¿Y a dónde fueron? ¿Dónde fue donde primero fueron? Cuando llegaron a Tesalónica. A la sinagoga. Usted observa, hermano, como Lucas continúa repitiendo una y otra vez que Pablo fue a la sinagoga. Ya para este punto debemos saber que donde quiera que Pablo iba, él iba a la sinagoga, ¿cierto o falso? Pero él sigue haciendo el énfasis. Mire, en Hechos 9:20. Hechos 9:20. No lo tiene que buscar. Yo voy a ir rapidito por cada uno de estos versículos para que vea. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Hechos 9:20. 13:5. Y sabe que estas eran las personas que le daban problemas a Pablo, los judíos. Y sin embargo, ¿a dónde iba? ¿Dónde era que primero iba? A la sinagoga. 13:5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y el versículo 14, ahí mismo, en el capítulo 13, dice, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga, un día de reposo. Sinagoga. Y ahora tenemos aquí el capítulo 17, en el que hemos llegado. Fueron a una sinagoga. Versículo 10, ahí en el capítulo 17. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, de Tesalónica fueron a Berea, pero eso no lo vamos a discutir todavía. Y ellos, habiendo llegado, entraron, adivinen dónde, en una sinagoga. Porque dicen que allí se reunían los sábados. Sí. Entonces un adventista me dice, mire, Pablo está aquí, ¿cómo se llama esto? Descansando. Observando el día de reposo. Observando el día de reposo. Sí, no. El sábado, y está Pablo ahí también con ellos. Aunque no tiene nada de malo reposar el día de reposo, o tomar ese día para descansar o lo que sea, no es una imposición para nosotros observar ese día. Yo le dije, es porque están reunidos los judíos allí observando el sábado, y Pablo tenía la oportunidad de predicar, evangelizar. Pero no porque Pablo estaba enredado con la ley. Pablo estaba buscando evangelizarlos. Eran diferentes ciudades, diferentes tiempos, ¿sabes? Ahora, era de que ellos se movían y iban a la sinagoga porque ahí estaban diferentes personas que... Donde primero iban era la sinagoga, porque ¿a quién se le llevó el evangelio primero? A Israel. El evangelio fue primero para ellos. Entonces, que los judíos no tienen excusa, hermanos. La destrucción del templo en el año 70 de Cristo, no fue porque a Dios le plació, yo ya me cansé de esto. Sí, Dios estaba cansado, pero estaba cansado de la maldad, la incredulidad, la dureza de corazón de ellos. Porque Pablo iba, donde quiera que iba, lo primero que él pisaba era las sinagogas. Y si no había sinagogas, buscaba donde habían judíos. Porque que habíamos discutido en el capítulo 16, que fueron a un río donde se reunían mujeres el día de reposo. ¿Pero quiénes se reúnen el día de reposo? Los judíos. Pablo siempre iba donde los judíos primero. O sea que el juicio que le vino a ellos, le vino pero bien merecido. Y no lo estoy diciendo con gozo, con alegría, con odio, ni nada por el estilo. Lo estoy haciendo, hermano, porque cuando usted trabaja, a usted se le da un pago, ¿verdad?
¿Cuál fue el pago por la maldad de ellos? Bueno, el castigo que se le prometió. Ese fue el pago de ellos. Y hay varios versículos más, hermanos, que no los voy a tocar. En el capítulo 18, el capítulo 19, lo mismo. ¿A dónde iba Pablo? A la sinagoga. O sea que ellos no tenían excusa, hermanos. No tuvieron excusa. Y muchos creyeron y siguieron a Pablo. Sí. O sea, que no todo el que escuche el Evangelio va a convertirse al Evangelio. Pero hubieron muchos que ya como que estaban señalados para ir eterno. Sí. Y siguieron a Pablo y Ujú. también ellos hicieron, Sí. portaron la palabra. Exacto. Sí, de que se convirtieron, algunos judíos se convirtieron. El problema es que Israel como nación, vamos a ponerle su religión, rechazó a Cristo. Ellos insistieron en quedarse en su religión. Y cuando usted lee el libro de Hebreos, usted ve que eso era una abominación, era una blasfemia. El templo, los sacrificios. ¿Cómo es que nos dice que cuando habla acerca de, se me olvida el pasaje, pero cuando dice que si por desobedecer la ley de Moisés recibieron castigo, cuánto mayor castigo al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere su sangre por inmunda. Y Eso tiene que estar por Hebreo. sí, en Hebreos 10 creo que es. Como le dije, hermano, mi memoria no está muy buena. Aquí está, el 10, 28 en adelante. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y eso se considera como blasfemia contra el Espíritu Santo. No, si yo digo que Jesucristo fue rechazado aún antes de nacer. Porque cuando iba en los dientes de María, ella estaba buscando aposento donde ver, y no le abrieron las puertas, y ellos tocaron y nadie le abrió las puertas. Cuando nació Herodes estaba buscando matarlo. O sea, hermanos, que los judíos, al insistir en sus sacrificios en el viejo pacto, estaban haciendo precisamente lo que dice en Hebreos capítulo 10, que estaban pisoteando al Hijo de Dios, tomando por inmunda la sangre de Cristo y haciéndole afrenta al Espíritu Santo, o sea, blasfemando al Espíritu Santo. Rechazar a Cristo es hacerle afrenta al Espíritu Santo. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Cometieron el pecado imperdonable, no tienen excusa, se les predicó, ¿verdad? Versículos 2 y 3, y ya estamos llegando al final aquí, dice, no al final del estudio completo, sino al final de esta parte hoy. Pero dice, aquí, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, note que dice como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese
y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. O sea que cuando dice que él discutía, es que él estaba dialogando con ellos. Estudio bíblico, eso es lo que hacía Pablo, ¿verdad? Teniendo un diálogo con ellos, de estudios, estudiando la palabra, declarando, exponiendo, abriéndole el entendimiento, dándoles evidencias, ¿verdad?, acerca de Jesucristo, usando el Antiguo Testamento, que era la Biblia que ellos tenían. Y en fin, hermano, lo que estaba sucediendo era que se estaba declarando el Evangelio, porque mira lo que dice ahí. Dice que estaba en el versículo 3, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿Qué es eso, hermano? Ese es el Evangelio. El Evangelio. ¿Qué se le predica a los judíos y qué se le predica a los gentiles? Diferentes cosas. El mismo Evangelio que se nos predicó a nosotros es el que se le predicó a los judíos. No hay dos salvaciones diferentes. Los judíos tienen que ser salvos igual que nosotros. Ellos no son salvos primeramente de ser judíos o ser descendientes de Israel, hermanos. Hay personas que creen que meramente porque son del pueblo de Israel, que son el pueblo de Dios. No, hermano, el pueblo de Dios somos usted y yo. ¿Iba Dios a destruir el pueblo de Dios? Israel dejó de ser pueblo de Dios cuando rechazó a Cristo. Ahora, todo israelita que acepta a Cristo es pueblo de Dios, por supuesto que sí. Pero ¿sabe qué, hermano? Que usted y yo en Cristo somos israelitas. Somos gentiles, de sangre, de nacionalidad, pero en Cristo somos israelitas. ¿Verdad? Ya no somos más pobres que... Y fíjense, hermanos, mire cómo dice el versículo 4, dice que algunos de ellos creyeron, lo que acaba de decir hermano Daniel, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Observe aquí, hermano, la información que nos da. De los judíos dice, algunos de ellos creyeron. Algunos. Observa que no era un gran número de judíos que se convertían. Algunos. Y dice, y de los griegos piadosos, gran número. Estamos viendo, hermanos. O sea, acuérdense que el libro de Hechos es un libro de transición. Está pasando de Israel a las naciones, del viejo pacto al nuevo pacto, de todas estas cosas que vemos en el Antiguo Testamento a las del Nuevo. ¿Okay? Y mujeres nobles, no pocas. Pero como les estaba diciendo, hermanos, la salvación, el Evangelio de Jesucristo es el requisito para la salvación, no es el haber nacido en Israel. Mire lo que dice Hechos 15:11, en el concilio de Jerusalén, que dice el apóstol Pedro, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos nosotros los judíos, está hablando él, de igual modo que ellos los gentiles. Del mismo modo. Por la gracia del Señor Jesús, judíos y gentiles somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Romanos 9, del 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Usted y yo somos hijos según la promesa. Somos contados como descendientes. Descendientes de Abraham, descendientes israelitas, ¿verdad? Romanos 2, 28 al 29.
Romanos 2, del 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. ¿Okay? Letra ahí se refiere al viejo pacto. De ahí es que sale cuando Pablo dice la letra mata. La letra del pacto, del viejo pacto, la letra de la ley. O sea que la palabra de Dios no mata. Estudiar las escrituras no mata. Lo que mata es querer vivir bajo el viejo pacto. Esa es la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Es usted o no es usted un israelita, hermano? Por fe en Jesucristo, hermano, somos contados como israelitas. Nosotros somos la circuncisión. Y no es que estoy haciendo como este grupo que se llama Hebrew Israelites. Es un grupo de gente que ellos dicen que ellos son descendientes de Judá, que los puertorriqueños son descendientes de Efraín, creo que son. Y no es eso lo que estoy hablando, hermano. Eso es un grupo, eso es una herejía. Eso es lo que Pablo dice, evita estas discusiones vanas de genealogías y cosas como esas. Es que usted y yo, hermanos, en Cristo estamos circuncidados en el corazón. En Cristo, hermanos, somos descendientes de Abraham. ¿Quién es nuestro Salvador? Un judío, Jesucristo. Entonces en Él somos judíos, pero el judío verdadero. El que verdaderamente es salvo. No el judío religioso. Cristo es israelita. Entonces en Cristo nosotros somos ¿qué? Cristo es descendiente de Abraham. Entonces nosotros somos descendientes a través de Cristo, ¿de quién? De Abraham. Pero ellos somos el pueblo de Dios, hermano. Y solamente hay un modo de salvación, no hay dos métodos de salvación. Hay solamente una manera de ser salvo, y no es por nacer en Israel, es por haber nacido de nuevo. Y por ser religioso, como muchos dicen. Tampoco. Bien, hermanos, preguntas o comentarios. Pues vamos a cerrar aquí, yo creo, ¿verdad? Continuamos la próxima semana desarrollando este viaje de Pablo, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa en Tesalónica y luego en Berea y luego en Atenas. Eso es lo que vamos a ver de la próxima semana en adelante. Sí, por favor, gracias. Vamos